Gracias. Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio el maestro Francisco Landero. Usted lo conoce bien, experto en temas educativos. Maestro, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes en este amanecer. Gracias, maestro. La pregunta obligada, ¿cuántas veces le he hecho esta pregunta? Estaba pensando hace rato. Se la hicimos antes de que empezaran los procesos electorales. Se la hicimos durante el proceso electoral. Se la hacemos hoy que ya hay un nuevo gobierno, está en la etapa de transición. ¿Será posible echar abajo la reforma educativa? Es otra pregunta que yo también me hago constantemente, Ricardo. Yo creo que es complicado porque para empezar se entiende mal qué es la reforma educativa. La reforma educativa no solamente es la evaluación a docentes. Reforma educativa es la evaluación del aprendizaje de los alumnos, es el tema de la centralización y manejo de los recursos de nómina, es servicio profesional docente, modelo educativo y otras cosas más. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el modelo educativo, el 20 de agosto está listo para lanzarse. Entonces, para empezar, hablar de que se tiró toda la reforma educativa es imposible porque el 20 de agosto se lanza y termina el ciclo escolar hasta finales de junio del próximo año. Entonces, cuando hablamos de tirar la reforma educativa, yo tengo más preguntas. Es ¿a qué parte se refiere? Claro. O el nuevo gobierno, ¿cómo dará por terminada cierta reforma educativa? Con la derogación de la Ley de Servicio Profesional Docente, evitando que los libros de texto salgan, volviendo a descentralizar la nómina. Más bien yo creo que hay muchas interrogantes, pero yo para responder clara a la pregunta, yo creo que es imposible tirar toda la reforma educativa. Legalmente, esto también lo hemos estado preguntando, sobre todo ahora con la nueva conformación del Congreso, en donde un partido político nuevamente es hegemónico, tiene el gobierno federal, tiene la mayoría en diputados, en senadores, e incluso lo que se pensaba imposible en congresos locales. Se alineó todo. Si quieren reformar la Constitución, lo pueden hacer sin mayor problema, ¿no? Sí, pero primero sería un error porque hay que sentir qué piensa la población sobre la transformación educativa, qué piensa si ha beneficiado, hasta dónde no, hasta dónde sí estos cambios educativos, y llevaría su tiempo, ¿no? Y yo creo que en ese tiempo el propio gobierno va a sentir realmente qué es lo que se necesita cambiar y lo que no. Claro. Sería un error quererlo cambiar todo y empezar una nueva reforma cuando sabemos que no todo está mal, como no todo está bien. Claro. A ver, sobre ese tema, me parece que es, creo yo, puede ser la clave. Vamos a especular si está de acuerdo. ¿Qué sucedería si de pronto este nuevo gobierno dice, a ver, todo lo que se aprobó a mediados del sexenio pasado con esta reforma se va para atrás? Tendría que llevarse por lo menos otro medio sexenio, ¿no? Exactamente. O sea, porque es reformar la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente y con ello también las estructuras operativas, la propia SEP, el INEE y también diseñar cuál sería el nuevo plan educativo, porque no solamente se trata de tirar, sino se trata de construir. Entonces la pregunta es, creo que hasta ahorita todavía estamos en eso, ¿no? ¿Qué voy a tirar? Claro. Pero más bien la pregunta es, ¿y qué voy a construir? ¿Qué voy a hacer diferente? El tema se ha centrado en la evaluación docente, pero esa es una parte importante, pero no la única de la reforma. Claro. Hay que preguntarnos en las materias, en la currícula, en la capacitación, en la evaluación, en muchas otras cosas más. Entonces la pregunta es, el gobierno, ¿qué quiero hacer? Claro. No solamente qué quiero no hacer. Maestro Francisco Landero, ¿qué implicaría? Usted acaba de decir una cosa que también me parece que es muy importante. Dijo usted, hay cosas buenas y cosas malas. ¿Cuáles son de la reforma? ¿Cuáles son las cosas que usted rescataría? Que diría, esto por ningún motivo lo pueden cambiar porque pues, sería ir para atrás de manera dramática. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar debe haber la evaluación en los dos sentidos. La del aprendizaje, que es para los estudiantes, y la evaluación al docente. Todos los modelos académicos del mundo exitosos tienen esos dos tipos de evaluación. El que no evalúa no puede diagnosticarse, evaluar y capacitarse.
El tema y la discusión está en que si es punitivo o no, que si corren o no a los maestros. La ley no prevé correr nunca a los maestros, hay que seguir aclarándolo. Claro, hay que volver a dar... Incluso el maestro que falla 3 veces puede reincorporarse a una plaza administrativa y no pierde ninguno de sus derechos. Pero suponiendo que aún así no queremos ni siquiera cambiar al maestro del aula, bueno, esa es la parte que se podría cambiar, pero la que debe estar es la evaluación del aprendizaje y la docente. El otro tema es el modelo educativo, toda esta currícula en donde ahora se incorporan evaluaciones, habilidades socioemocionales, donde se incorpora también que las regiones pueden escoger ciertas materias, para mí debe permanecer. Sobre la marcha se podrán hacer ajustes. La otra cosa importante es que el alumno debe estar al centro y la escuela. Y ahí hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, yo en vez de estar pensando en qué tirar, pensaría qué no se ha hecho. Claro, por ejemplo, un tema que sería importante para que este nuevo gobierno analice, y tanto que traen el tema de la corrupción y transparencia, es cómo hacer que el recurso llegue directamente a la escuela, haya transparencia y haya la libertad de operar ese recurso de acuerdo a las necesidades locales. Al beneficio de la escuela, ¿no? claro. Eso es algo que se debería pensar. Otra cosa que se debe pensar es cómo fortalecer las evaluaciones, que ya se tienen los resultados de la evaluación de maestro y del alumno, con acciones correctivas en el corto plazo. Esos son, por ejemplo, temas de los que no se habla mucho, ¿no? Está en línea prácticamente, ya todo el mundo lo da por un hecho, a Esteban Moctezuma como próximo secretario. ¿Tiene la capacidad para llevar al frente la educación del país? Esteban ya fue secretario de Educación, de Gobernación, es un político, digamos, ya totalmente formado y conoce no solamente de educación, sino del sistema político. Yo tuve la oportunidad de colaborar con él 2 años y medio en un organismo social que se llama Compromiso Social por la Calidad y la Equidad Educativa, y es una persona que sí conoce del tema, que tiene las habilidades, y yo creo que podría hacer un buen papel. Él, en lo personal, creo que es de los mejores elementos del gabinete. Ahora hay que ver hasta dónde tiene esa libertad, hasta dónde tiene la capacidad para discernir entre lo que debe continuar y no, y hasta dónde lo dejan. Claro. Le voy a hacer una pregunta que es una especie de mito. Ha sido mito durante toda la gestión de Enrique Peña Nieto. Se decía, en mi opinión erróneamente, que Televisa construyó el gobierno o al presidente Peña Nieto. Si seguimos ese mismo discurso, que en mi opinión pues es un discurso maniqueo, entonces podríamos decir que Televisión Azteca fue más allá e incluso puso al secretario de Educación. ¿Qué dice de esto, maestro Landero? Bueno, sí, los medios tuvieron un papel importante en este proceso electoral y hubo claramente la decisión de algún medio de apoyar a un u otro candidato. Lo podemos luego en otra mesa analizar a detalle. Sí, pero es bueno. Y bueno, yo creo que Azteca también en ese sentido apostó y bueno, apostó por un agente del interior de su empresa. ¿Se puede decir que le entregaron a Televisión Azteca la educación del país? No lo creo así, Ricardo, la verdad no sería muy aventurado decirlo, pero bueno, de que hay una persona que trabaja para Fundación Azteca y que tiene interlocución con el dueño del Grupo Azteca, es muy claro, y en ese sentido, por supuesto que puede haber influencia. No digo que ya esté entregada, pero que sí hay una fuerte interlocución, influencia y decisiones, es claro. Ahora, otro elemento que es difícil, novedoso, varios gobernadores en los estados en donde hay más atraso educativo, pues pertenecen al partido hegemónico, a Morena. ¿Esto tendrá alguna repercusión en el tema educativo? Sí, es un tema que preocupa más, incluso que el de los medios, y ya está pasando, ¿no? El caso de, por ejemplo, Chiapas, que aunque todavía es un gobierno del Partido Verde, violó la ley y quitó la evaluación docente y las plazas en base al mérito. Hay una clara violación constitucional y a la ley de educación. ¿Por qué? Pues porque hay un pacto y una transición hacia ese gobierno de Morena y también había que quedar bien
con el nuevo presidente. Claro. ¿no? Entonces, sí hay un riesgo que varios gobernadores, y no solo de Morena, sino de otros partidos, puedan justamente abogar por cambiar, derogar o modificar ciertas cosas de la reforma. Especialmente lo que más nos preocupa es la distribución de plazas, que se vuelva a esa distribución por el compadrazgo, el amiguismo o la cuota, razones políticas. o la cuota sindical o la razón política o de gobernanza. Muy ¿no? bien. Sino que más bien, pues, y puede haber gobiernos que flaqueen en ese sentido. Claro. Ya lo dijo, por ejemplo, el próximo gobernador de Veracruz, ha dicho no a la evaluación, tampoco nos ha dicho a qué sí, pero puede haber ese gran riesgo para la transformación educativa. Claro. Y no solo hablo yo de transformación educativa, hablo de los propios maestros, en que la mayoría está de acuerdo en que la asignación de plazas se haga por mérito y y justamente por las capacidades personales y no por cuestiones políticas. A ver, maestro Landero, sobre este tema de la intervención política, gobernadores, alcaldes y un Congreso mayoritariamente de Morena, un Congreso de la Unión, me da la impresión de que las decisiones políticas o los grupos políticos van a predominar sobre el tema del interés de la educación, los niños, la escuela, etcétera. Bueno, Ricardo, eso no es novedad, siempre ha sido así en la historia, pero siempre tenemos la visión y la esperanza de que eso cambie. Exactamente, ese es el tema, o sea, no iba a cambiar las cosas. Ahora, pero dadas las condiciones políticas, parece que no será así y que tendremos que posponer ese ideal otros años. Yo lo que espero de este gobierno, que se dice que es con gran sensibilidad social, es que justamente comprenda, escuche a los padres de familia, a los maestros, no de las élites sindicales, sino los que están en la base en el día a día, y de ellos escuchen cuáles han sido las ventajas, bondades de esta transformación educativa y lo negativo. Claro. Y en base a eso puedan hacer un diagnóstico equilibrado, objetivo, antes de pues ya tomar decisiones precipitadas que pueden tener un costo para todos alto, ¿no? Otro tema que a mí me parece, pues quizá no tan importante, pero igual de descabellado, trasladar la Secretaría de Educación Pública a Puebla. ¿Por qué Puebla? Bueno, igual en ese tema hay grandes interrogantes. Yo la primera que me hacía es, ¿en qué va a beneficiar trasladar la Secretaría a la calidad y a la equidad educativa? Esa es la primera pregunta. Porque ese es el fin último, claro, ¿no? Bueno, si Esteban Moctezuma nos puede aclarar para qué su presencia de él o de más gente va a mejorar la calidad y la equidad, pues sería el primer paso. Segundo si va lugar, a hacer eso, si quiere que se vaya a Marte y a donde sea, quiera, pero... que se compruebe que se va a mejorar la calidad y la equidad. Segundo lugar, es si ya se hizo un análisis, y no hablo de un análisis profundo, pero un análisis que sí nos diga las implicaciones logísticas, económicas, humanas y familiares de trasladar a la gente hacia allá. Yo creo, o más bien estoy seguro, que no lo tienen. De hecho, el propio Esteban Moctezuma ha dicho, voy a ir de avanzada para tener la sensibilidad y llevar este proceso que nos va a llevar varios años. Entonces, ¿va a estar al frente de la educación o al frente de una mudanza? Pues yo creo que lo segundo, ¿verdad? O sea, de una exploración, va a ser un aventurero, un explorador que va a ir a ver si es viable o no esa descentralización. Y la tercera pregunta es justamente también qué implicaciones tiene para la operatividad de la educación hacer eso, ¿no? Entonces, cuando estén resueltas esos tres cuestionamientos, pues ya se podrá dar una opinión si es lo adecuado o no. Yo fui secretario de Planeación del CONALEP, Ricardo, y a mí me tocó, ya no me tocó la descentralización del CONALEP, pero sí todavía los efectos. En el 2007 al 2009, y todavía se sufrían los efectos de tener que trasladar diariamente a los empleados, a la gran mayoría de los empleados de la Ciudad de México a Metepec, que es donde está la sede del CONALEP. Y era un gasto operativo grandísimo para el CONALEP hacerse ese traslado en autobuses, más comidas, más muchas implicaciones familiares, y que en realidad no tuvo un beneficio en la calidad del CONALEP, y la descentralización, yo le diría que se quedó en ceros, ¿eh? ¿Sigue estando allá? Sí, sigue estando el CONALEP. Fue cuando en esa época que se centralizó también el INEGI Aguascalientes, el CONALEP sigue allá
en Metepec. Y no has recibido de nada haberlo trasladado, ¿no? No, así un beneficio tangible, ¿no? Incluso se sufre mucho todavía por encontrar los perfiles humanos para ocupar ciertas posiciones. No, bueno. Y eso que el CONALEP es un organismo no muy grande, de 1000 Claro. personas. Imagínense ahora una secretaría con más de 10,000 gentes. No, bueno. Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que esta mañana nos acompaña aquí en el estudio el maestro Francisco Landero, experto en temas educativos. Maestro Landero, dejé deliberadamente este tema para el final. Creo que es muy importante. ¿Qué significa que la CENTE y una porción importante del CENTE, que está todavía con la señora Elvester Gordillo, sean aliados de este gobierno? Bueno, puede presentar una oportunidad de un consenso para homogeneizar procesos, visiones, ¿no? Pero también puede presentar un gran riesgo. Recordemos que la CENTE es un grupo de poder, de interés beligerante que solamente ve por sus intereses propios e incluso puede ser también enemigo de este propio gobierno. Es un grupo que tiende más al anarquismo que a una institucionalidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la alianza con la CENTE especialmente es muy peligrosa, ¿no? Porque ya sabemos que la CENTE busca un interés económico y muchas veces también ideológico, nada más. Respecto al grupo de el CENTE, bueno, yo espero que siga manteniéndose institucional, cooperativo, ¿no? Y velando por lo que debería ser su ciencia, los derechos de los trabajadores de una forma también razonada, equilibrada, ¿no? Si lo que se busca es otra vez una lucha de poder interno de la maestra por recuperar ese poder, vamos a tener serios problemas, graves choques, y va a perjudicar eso a la educación y volveremos a esos tiempos de la politización, no solamente de la educación, ¿no? Sino también en el contexto institucional. Claro, convertir la política en un lastre para la educación. La siguiente pregunta era esa precisamente, ¿estaremos viendo la vuelta de la profesora Gordillo? Pues si no de ella, por lo menos de una corriente que le era o que le es afín, ¿no? Yo creo que ella no tanto hay que personalizarlo, sino hay que ver quiénes están con ella, quiénes están detrás y qué buscarían. Yo lo que quisiera es que vinieran intereses por la educación, la mejoría de la calidad y no solamente para obtener los recursos económicos y de poder que el sindicato tiene. Recordemos que en la época de Felipe Calderón, la mitad de los secretarios de educación eran afines a Elvester Gordillo y venían del sindicato, tenían alguna liga. Eso al día de hoy se ha disminuido. Sin embargo, pues es posible que se quiera volver a esos tiempos, e incluso a aquellos tiempos todavía sindicales de jonquitud, en donde había un control total también. ¿Qué significa, por último, maestro Landero, que la sociedad civil, como en pocos sectores, estuvo muy metida en el cambio educativo y este gobierno, el propio presidente ha dicho, yo no quiero saber nada de la sociedad civil? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cuál va a ser el papel de estos grupos a los que en buena medida se les debe la reforma educativa? Bueno, por supuesto, y lo dijimos desde la campaña electoral, lamentamos esas declaraciones de desconfianza hacia la sociedad. Por supuesto, puede haber diferentes posiciones, grupos, visiones, pero que a todos nos echen en un paquete de desconfianza es muy grave. Y creo que debería haber más confianza en instituciones o organizaciones como estas que en los propios sindicatos anarquistas o de choque, ¿no? En segundo lugar, bueno, no vamos a renunciar a nuestro papel de crítica constructiva, de cooperar en lo que ayude y tenga en el centro al alumno, pero también de denunciar y hacer sentir la voz de las cosas que afecten a los alumnos. A ver, ese tema de la no retroceder, la pregunta concreta, ¿se va a achicar la participación de la sociedad civil organizada en materia educativa? No, de hecho ya estamos trabajando para que no sea así. Hemos estado reuniéndonos con diferentes interlocutores, expertos académicos, maestros, padres de familia,
para también conocer su sentir, y entonces ellos nos han dicho, oye, queremos que la sociedad civil haga contrapesos, porque ahora dudamos de qué partidos, qué grupos, qué gobernadores lo van a hacer. Por lo pronto, quien debe asumir ese papel, pues es mucho la sociedad civil. Claro. Maestro Landero, le aprecio y le agradezco. Muy buenos días y como siempre un gusto estar aquí, Ricardo. Gracias. ¿Qué le pareció? Sin desperdicio lo que nos dijo nuestro invitado de hoy. Háganos llegar sus comentarios. Por hoy es todo. Los esperamos mañana en Despertador Político. Quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Gracias. Adiós.